Nos honra recibir ahora al CEO de Enerwire, un líder inspirador y promotor de oportunidades para nuevas generaciones y de la estrategia en el ámbito empresarial. Con nosotros esta noche, Rodrigo Ovirne. Rodrigo Ovirne lidera Enerwire como su CEO. Tiene más de 18 años de trayectoria en el sector de la manufactura eléctrica, consolidando a la empresa como referente en la fabricación de conductores eléctricos de calidad mundial en la región. Es ingeniero industrial con MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile y combina su información técnica con una visión estratégica de negocios, promoviendo un modelo de desarrollo competitivo que integra estrategias ASG para generar valor compartido y progreso social. Rodrigo participa activamente en la definición de normas y estándares eléctricos a nivel internacional. Es miembro votante del Code Making Panel número 6 del National Electrical Code de Estados Unidos, referencia clave para instalaciones eléctricas en las Américas. Preside el Comité de Electrotecnia de El Salvador ante IEC, International Electrotechnical Commission, y lidera el Comité de Electrotecnia del Organismo Salvadoreño de Normalización. Actualmente también se desempeña como vicepresidente de la American Bimetallics Association, ABA, organización con sede en Chicago, director de la Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña de Industriales, director de la Junta Directiva del Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible, CEDS, y miembro del Consejo Industrial de El Salvador. Con ustedes, Rodrigo Ovirne. Un aplauso. Gracias, muchachos, un gusto. Tal vez empezar con las buenas noticias que nos está dando Juan Francisco. Dense un fuerte aplauso por ese logro de aquí, por favor. Un fuerte aplauso. Imagínense el tremendo honor de decir que se va a lanzar el satélite salvadoreño y va a ser desde aquí, desde aquí. Qué chivo, qué chivo. También felicitar a Ariana, qué bonito el discurso. Importante reconocer eso, la valentía no es la ausencia del miedo, qué bonito. Y es la realidad, o sea, el miedo nos va a acompañar en todos y cada uno de los pasos que damos en nuestras vidas, pero eso no impide que seamos valientes o queremos atacar las cosas o queramos ir de frente y resolver el problema. Así que qué bonito el discurso y qué bonito el espacio. Quiero reforzar eso que mencionó Ari, de decir que tomó la decisión adecuada, y les quiero decir que todos ustedes han tomado la decisión adecuada. Todos, absolutamente todos, en empezar sus estudios universitarios y de hacerlo acá en Key. Me preguntaban hace un ratito que estaba con los estudiantes cómo se ve el pronóstico, cómo se ve o qué expectativas tienen de Key. Yo le digo, súper mega alta, vea, esta organización va volando, esta organización va creciendo. Yo tuve la fortuna de participar en algunas de las primeras reuniones de lo que era el génesis o el concepto de Key, que nos invitaron como industriales, y desde que me contaron del concepto yo dije, puchica, qué chivo todo eso. Eso es todo lo bueno que tuvo mi ingeniería, más todo lo que le faltó a mi ingeniería. Entonces lo van a tener todo condensado en un programa de calidad mundial, y lo van a tener aquí en El Salvador y van a tener la oportunidad de aprovechar de eso. Así que créanme, el concepto de aquí fue grande, lo que estás haciendo ahorita es mucho más grande y esto va aún para más. Entonces, de verdad que han tomado la decisión adecuada y han tomado la decisión adecuada de estar aquí en Key. Con la presentación, creo que... Sí. Aquí le doy, espérame. Dale clic. Ahí está. Sí, lo puedo controlar. Solo el video que tiene las notas. No he hecho la mano.
Bueno, les cuento un poquito de mí, sin aburrirlos. Tengo 18 años de estar trabajando en Enerware. Ya soy activo fijo, depreciado y contradepreciado ahí de la organización. Me va a permitir, yo soy paseador cuando hablo, así que vamos a estar paseando. Tengo la fortuna de haberme incorporado en la empresa en el año 2007, en noviembre del 2007. Entonces, para este noviembre van a ser 19 años. El año pasado alcancé mi mayoría de edad de estar en Enerware. Todo un logro. Ejerzo como líder de la empresa desde el año 2019, desde el año de agosto de 2019. Y como les comentaban, combiné mi educación técnica de ingeniería, ingeniero industrial, con una maestría en administración de empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obviamente tengo un rol de líder que les vengo a platicar, pero detrás de líder hay personas, hay historias mucho más sencillas, hay inspiraciones, hay gente que amamos, gente que nos importa. Entonces yo vengo a contarles que antes de ser líder de Enerware, pues yo soy un padre de familia y soy un esposo. Y ahí pueden ver a 5 de las personas, de mis 5 personas favoritas en este mundo, y tengo la dicha que una de ellas me acompaña aquí, mi esposa que está ahí atrás. Salude, salude. Entonces, sí, eso les vengo a contar. Y sí, tengo 4 hijos. En estas épocas, en estos dorados tiempos, suena raro, ¿verdad? 4 hijos. 4 que se sienten como 10 a veces. Entonces esa es mi familia, tengo 3 hermosas hijas, son mis 3 hijas mayores, y luego el chiquito, Rodri Jr., que es este tremendito que está ahí, es el más pequeño, y pues ahí paramos de contar, ¿verdad? Ya 4 es suficiente. No llegamos al más barato por docena, pero llegamos a los 4, ¿verdad? Y bueno, o sea, nos mantienen entretenidos, tienen edades de 5 años el más pequeño, 11 años la más grande. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre vamos a encontrar una fuente de inspiración, una fuente de empuje en lo que sea que hagamos. Y hay algo detrás, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, siempre va a haber algo atrás que nos va a mover. Entonces, yo les puedo decir, en algún momento quizás lo que me movía era ser un mejor profesional, tener un mejor puesto, que me reconocieran. Pero lo que me mueve ahora son ellos, son esas 5 personas. Terminar el día, llegar de mi oficina, llegar a casa con todos ellos y poder disfrutar, leer un cuento, y ellos son los que me empujan a ser mejor y a querer ser mejor y a dar la milla extra para hacer las cosas bien, éticamente y con todos los valores de la ley en todo lo que emprendo y hago en mi día a día. Ahora les voy a contar un poquito de Enerware. ¿Quiénes conocen qué es Enerware o tienen una idea o no tienen ninguna idea? Más o menos, ¿qué? Así rapidito, quizás como el 20% del salón. Bueno, en Enerware, ¿qué hacemos? Hacemos conductores eléctricos. ¿Qué es eso? Cables eléctricos. Somos una empresa que tiene 33 años de operación en el país, una empresa 100% salvadoreña, fundada por un salvadoreño, administración de segunda generación ya, que empezó como un microemprendimiento por una persona muy visionaria que dijo, vamos a hacer cables de calidad en El Salvador. El énfasis principal de nuestra empresa y nuestra moral y nuestro principal valor ha sido fabricar conductores eléctricos de calidad mundial. Yo creo que es algo que siempre nos creímos desde que éramos bien chiquitos. La empresa comenzó con 3 empleados, incluido el fundador, y hoy vamos bueno, ya somos 450 personas, y todavía nos falta contratar 50 más porque estamos abriendo una nueva planta. Entonces, sí empezó como algo bien chiquito, pero siempre con la convicción de que podíamos competir con los grandes y podíamos hacer las cosas bien, con talento 100% salvadoreño, ingeniería 100% salvadoreña, gestión, intelecto, ideas 100% salvadoreñas, sacando adelante ese esfuerzo. Entonces, ¿qué cosas hacemos ahora que tenemos? Más de 30 años de experiencia, procesamos más de 11,000 toneladas al año. El primer año de Enerware fueron 24 toneladas en todo el año. En todo el año, 24 toneladas, hace 33 años. Y hoy, el año pasado cerramos en 11,000 y este año vamos a razón de 13,000 toneladas. Esperamos cerrar el año y vamos bastante bien encaminados de eso. Tenemos certificaciones ISO 9001 desde el año 2004 y contamos con ISO 50001, que es la de gestión de energía, desde el año 2019.
De hecho, fuimos la segunda empresa salvadoreña en certificar ISO 50001 y Juan Francisco nos ganó por un mes. Todavía estaba en Sherwin-Williams en el 2019. Ya, entonces, hasta el 22. Ya. Entonces, Juan Francisco nos ganó por un mes. No hubiéramos sido los primeros. De sistemas de gestión de energía, como les mencionaba. Tenemos certificaciones UL. ¿Están familiarizados acá qué es UL? ¿Sí? Digamos, es la certificadora más importante de material eléctrico y electrónico a nivel mundial. Hay varias, pero digamos que UL es la Coca-Cola de certificaciones para material eléctrico. O sea, todos los que están en alguna manera metidos en el rubro eléctrico saben qué es UL y saben qué implica UL. Entonces nosotros contamos con varias familias de nuestros productos con certificación UL respaldando la calidad que hacemos de nuestros cables. Tenemos ya más de 1000 productos fabricados, aplicaciones de baja y media tensión en los cables que fabricamos. Tenemos presencia, todo el hub está acá en El Salvador, pero exportamos a toda Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos y con miras de crecer en la región. Y bueno, eso es un poquito del quehacer actual de Enerwire. Dicen que para gustos hay colores, entonces aquí les doy algunos de los gustos y de los colores que hacemos ahí en la planta. O sea, hacemos una gran infinidad de cables. Normalmente el dicho para gusto hay colores, pues sí, hacemos un montón de colores diferentes también, construcciones, cada uno de estos cables tiene una vida propia, una aplicación propia y un lugar propio donde se van a instalar. Entonces esto es una probadita de lo que hacemos ahí en la fábrica. Bueno, ya les mencionaba un poco nuestro alcance, de verdad que les digo muy orgullosamente, somos una empresa 100% salvadoreña, compitiendo de tú a tú con un montón de multinacionales. Nosotros tenemos nuestro hub acá en El Salvador, somos la única fábrica de cable en El Salvador y solo una de dos en toda la región centroamericana, la otra está en Costa Rica y es parte de la multinacional más grande fabricante de cables a nivel mundial, el grupo Prysmian. Y también competimos con 2 fábricas muy grandes de México, muchísimo más grandes que nosotros, que traen producto a la región centroamericana. Entonces, con mucha honra les puedo decir, somos un grupo de salvadoreños que creen lo que hacemos, nos creemos una multinacional, tenemos presencia regional y sabemos que podemos hacer las cosas igual o mejor que cualquier multinacional contra la que competimos. Antes de hablarles un poquito de los temas centrales de la charla, contarles un poquito de lo del proceso. Aquí la mayoría del público son ingenieros, entonces creo que van a apreciar un poquito esta parte. El proceso de fabricación de cables empieza en el trefilado, que básicamente es tirar en frío, que no sé si llevan ciencia de materiales, tienen ciencia de materiales en el pensum. Sí. Sí. Ya, entonces. Ya, ok. Entonces, me preguntaba un montón de las cosas que se ven en la carrera, el estirado en frío, el recocido, y preguntarse, ¿y algún día voy a ocupar eso? Sí, sí. La verdad es que sí, en las aplicaciones industriales hay mucha ingeniería, hay mucha física, hay mucha química. Entonces nosotros ocupamos eso, el proceso de trefilado, es reducir y hacer un estirado en frío, que un proceso de estirado en frío inherentemente endura el metal. Entonces después hay que aplicarle un recocido y eso se logra ablandar. Entonces esa es la primera etapa del proceso. Agarramos una materia prima que se llama alambrón, bien creativamente el nombre de la materia prima es un alambre de gran tamaño, y se mete en las máquinas de trefilado y ahí reducís a cualquier cantidad de diámetros. No se entienda esto como la caricatura de Bugs Bunny, que agarraban el árbol y comenzaban a devastarlo todo y de un árbol completo sacaban un palillo. No funciona sin cables, sino hay un principio de conservación de masa, un principio de conservación de volumen, donde reducimos diámetro pero estiramos en longitud del alambre. Entonces, si yo alimento con 1 metro de alambrón, al final de la máquina van a salir 25 metros de diámetro más reducido. Entonces no se desperdicia nada. Y puedo sacar una infinidad de diámetros de ahí. Luego el cableado, yo en el trefilado obtengo un alambre, que en la jerga de cable es un solo hilo, y el cableado es agarrar varios alambres y trenzarlos juntos. Entonces con el cableado hago una trenza, hago un cable. Luego va la extrusión, que es aplicar el aislante termoplástico o termoestable. Dicho lo más sencillo posible, es aplicar un aislante plástico encima del metal que le da sus propiedades de dieléctrico al conductor. Luego ponemos toda la información en la superficie del cable imprimiendo la leyenda y finalizamos fraccionando y empacando el producto, y obviamente el control de calidad está transversal en toda la operación. Y las materias primas que ocupamos son cobre, aluminio 1350, aluminio 08000, son 2 tipos de aluminio para aplicaciones diferentes, y luego conductores bimetálicos,
que nos gusta llamarle un supermetal. Es un solo metal con dos zonas intermetálicas diferentes. Hay un montón de ingeniería dentro de ese proceso, súper interesante. Y otro dato así interesante es que somos la única fábrica en el mundo que procesa todos los materiales conductores reconocidos por el Código Nacional Eléctrico bajo el mismo techo. No hay ninguna otra. Hay unas que hacen cobre, hay otras que hacen aluminio, hay unas que hacen cobre y aluminio, pero ninguna hace cobre, aluminio y biometálico bajo el mismo techo. Así que eso está pasando aquí en El Salvador. Les hablaba normativa internacional, el cable sigue muchas normativas internacionales, es una receta de cocina básicamente. O sea, yo como productor yo no vengo a diseñar los cables, yo no vengo a decir al cable este le voy a poner tanta cantidad de metal, tanta cantidad de plástico. Es una receta de cocina y todos los cableros que hacemos las cosas bien vamos a seguir las recetas de cocina de las normas. Entonces, las normas popularmente usadas en El Salvador, al menos mucha gente lo sabe, pero tenemos normas nacionales de cables, pero previo a tener normas nacionales de cables se sentían las normas de Estados Unidos. Entonces, ASTM, ANSI, UL, ISEA y finalmente el Código Nacional Eléctrico de Estados Unidos. Entonces, el flujo que he puesto aquí es a propósito, porque estas son las normas que ven materias primas y productos intermedios. Y aquí vas avanzando productos intermedios, productos terminados, y luego esta norma es la que dice cómo vas a instalar el cable. Entonces la normativa, la ingeniería detrás de especificar un cable lleva un flujo ordenado hasta el punto de que el cable se está usando. Y otro punto importante, que tenemos certificados de energía limpia. Entonces eso certificamos que el 100% de nuestra operación proviene de fuentes renovables. Fuimos la primera fábrica en El Salvador de certificar eso y poder declarar que toda la producción que sacamos de la fábrica viene de fuentes 100% renovables. Es un poco de la membresía, que creo que también desde el tema de ingeniería es interesante. El Green Building Council que mencionaba Juan Francisco, somos miembros de la NFPA, es la National Fire Protection Association, en español son los bomberos gringos. Entonces, casualmente ellos son los dueños del Código Nacional Eléctrico. ¿Por qué creen que es? Los bomberos son los que dicen cómo es el código eléctrico. Correcto. O sea, al final los bomberos velan por los incendios y la gran cantidad y la mayor parte de incendios en Estados Unidos son de problemas eléctricos. Entonces, el NEC es solo una de como 300, 400 normas que tiene NFPA. De hecho, el NEC se llama NFPA 70, en la norma 70 de NFPA, Código Nacional Eléctrico. Entonces, ellos son los dueños del NEC y digamos que nosotros tenemos también la honra de participar directamente en la mesa del NEC. Yo me siento en el código número 6, vemos una porción del NEC y comparto con profesionales del rubro del cable. Soy el único no estadounidense que está dentro del grupo, que yo creo que cuando se dé cuenta Donald Trump probablemente me va a deportar. Pero bueno, ahí estamos y estamos haciendo... yo lo digo haciendo, no voy a decir haciendo patria porque lo estamos haciendo con un grupo en Estados Unidos, pero nos estamos preocupando de que el código haga seguras las instalaciones eléctricas, tanto en la especificación de un cable como de cómo se instala. Entonces somos parte de eso, somos parte importante y tenemos voz y voto dentro de este comité, ¿verdad? Tenemos la American Bimetallic Association, esta otra entidad de normas, CANENA, quiere decir Comisión de Armonización de Normas de Electrotecnia de las Naciones de las Américas. ¿Quién lo puede repetir? Sí, ni yo me entendí, creo. Pero bueno, es una organización que lo que se encarga es armonizar que las normas de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica se hablen entre ellas y no tengamos discrepancias, porque al final tenemos sistemas eléctricos muy similares, entonces es importante que se hablen entre ellas. Yo también formo parte de las mesas de CANENA, CEDES, que es el Consejo de Desarrollo Sostenible, le apostamos mucho a la sostenibilidad, no solo del tema de medio ambiente, sino del tema de desarrollo social y también de gobernanza corporativa. Y ese también son normas, estas son normas europeas, luego otras asociaciones que tienen que ver con industria. Este es el ente normador salvadoreño, para los que no lo conocen, es importante las normas. No solo en cables, en motores es importante las normas, en aire acondicionados, en extensiones eléctricas, en proyectores, en computadoras, importantes las normas, y El Salvador tiene un ente normador. INTECO es el homólogo de OSN, pero en Costa Rica también somos parte de ello. Y luego, bueno, IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y otras asociaciones ya más de carácter gremial.
Entonces ahí está un poco la historia de los últimos años de Enerwire. Y traje este gráfico que es como la tendencia de crecimiento que ha traído la historia en volumen procesado y toneladas vendidas. Porque es parte de contar la historia que les vengo a contar. Yo les comentaba, la empresa nació como un microemprendimiento. Les puedo decir, una empresa que ha sido sumamente exitosa, porque venir y nacer con 3 personas y competir con multinacionales no es fácil. Y la empresa logró vivir, sobrevivir y crecer en ese contexto. Esta es la evolución de los últimos 10 años, aunque la empresa comenzó operaciones en el 93. Su servidor entró en el 2007, pero a liderar todo el esfuerzo fue en esta barrita, 2019. Luego 2020 tenemos pandemia. Pero desde el 2019, a partir de muchos cambios estructurales y mucho emprendimiento interno, logramos esta tendencia al alza que ustedes ven acá. Entonces, el 2025 cerramos con un crecimiento 5 veces de lo que éramos en el 2019. Ahorita en 2026 vamos a crecimiento de 6 veces de lo que éramos en 2019. Entonces llevamos una proyección bastante interesante y es parte de contarles la historia. Y la historia tiene 2 momentos, como les digo. O sea, a mí me tocó tomar algo que ya estaba formado y que había sido muy exitoso, ¿verdad? Entonces casi que fue como, vas a tener, no lo vas a quebrar, ¿verdad? Entonces creo que fue la primera prueba y fue en agosto del 2019 y ¡pum! En el 2020 en la pandemia, ¿verdad? Fue la cayuca, ¿verdad? Yo decía, yo me sentaba, salía tardísimo de la oficina, me regañaba mi esposa, me regañaba a mis hijas, me regañaba a todo el mundo, me regañaba. No me sentí querido ese año. No, mentira. Pero yo salía bien tarde de la oficina y yo me acuerdo yo decir, pucha, ¿qué pasa si yo no quiero suspender contratos, yo no quiero suspender salarios? Y yo me sentaba con la gente financiera y yo decía, puchica, si ahorita no nos cae el pago de ningún proveedor, ¿cómo podemos seguirle pagando a la gente continuamente? O sea, no parar de pagarles. Tuvimos la fortuna que nos dejaron trabajar. No sé si ustedes se acordarán que en ese momento muchas empresas cerraron. A nosotros nos consideraron un bien de primera necesidad porque las distribuidoras de energía AES y del Sur lo pidieron. Entonces pudimos laborar. Pero casi que nuestros únicos clientes. En Centroamérica había un que otro país abierto. En Estados Unidos medio hacíamos algo, pero realmente y no sabíamos si los clientes no iban a poder pagar. Entonces ese fue mi welcome to the chair, ¿verdad? Bienvenido a la silla. La verdad que yo creo que mi principal preocupación en ese momento fue cómo logramos continuar pagando los salarios de la gente independientemente pase lo que pase pues, con nosotros, ¿verdad? Entonces, y yo me sentaba y me iba tarde y decía, puchiga, si yo salgo viva de esta y no quiebro la empresa, voy a poder hacer cualquier cosa, dije yo, voy a lograr hacer cualquier cosa. Entonces eso fue como de los primeros pininos, ¿verdad? De mi recibimiento. Les comentaba, somos la única fábrica de cables del Salvador, no hay nada más. Entonces nosotros tenemos un mercado laboral especializado para conseguir gente que sepa hacer cable. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una decisión que se tomó desde muy los inicios de la empresa. No contratamos experiencia, construimos personas. Contratamos la actitud. Entonces son decisiones deliberadas que hemos ido tomando con el tiempo y a medida que el equipo ha ido creciendo, seguimos premiando la actitud y seguimos construyendo personas. Porque nuevamente, no hay manera de que yo venga y me consiga al mejor gerente de planta de una fábrica de cables porque no existe. Somos nosotros y la otra está en Costa Rica y somos competidores directos, entonces obviamente no es sencillo. Entonces tenemos esa filosofía, construir personas, contratar por actitud y yo premio la actitud sobre cualquier cosa. Ahí les pongo ejemplos bien concretos. Nuestro actual gerente comercial lo contratamos hace 2 años por una rotación que tuvimos en la plaza, o hace 3 años, y venía de Excel Automotriz, de vender camiones. No es ingeniero, pero tenía unas ganas de aprender y de trabajar y una gran persona y le gusta hacer equipo y con una gran actitud, véngase. Mi director de operaciones tiene a cargo toda la parte de ventas y de la planta y después le explico por qué, pero viene de Dollar City. Nada que ver con hacer cables, ¿verdad? Entonces nuevamente, una gran actitud, yo dije con este tipo voy a poder hacer equipo y lo demás yo se lo enseño. Por eso les digo, construimos personas, nos preocupamos por construir personas.
Y esa decisión premeditada nos llevó de crecer de una primera navecita industrial de 300 metros cuadrados a 11.000 metros cuadrados. Entonces, los orígenes, el génesis de lo que era nuestra empresa, la empresa originalmente se llamaba Fuga, que luego pasó, no tenía ninguna relación, eran como un acrónimo de los apellidos del fundador, que luego pasó a llamarse Condusal, Conductores Eléctricos Salvadoreños. Y así empezó Condusal, en un edificito chiquito en la colonia La Rábida, con unas máquinas bastante artesanales, un espacio pequeño, reducido, las cosas muy artesanales, mucho a mano. Este jovenazo lo que está haciendo es guiando el cable, porque cuando ustedes están enrollando en una bobina, el cable debe ir ordenado en este sentido, en la bobina. Hay máquinas que hacen eso, pero en esa época la máquina era la manita de este señor. Entonces él con la mano guiaba, y con un guante, y a veces no se ponían los guantes, por lo que me cuentan, porque en el 93 no estaba en la empresa, ¿verdad? Pero así era de artesanal el proceso. Adelantémoslo a cómo estamos hoy. Esta es nuestra bodega de productos terminados, o sea, una bodega, les digo, con inventario amplio para servir las necesidades de nuestros clientes. Estamos muy orientados al servicio al cliente, estamos tratando de ordenarnos más, meter más tecnología. Ahorita estamos implementando un ERP, que ese es charla para otro momento, pero es otro tipo de complicación. Un ERP específico para fábricas de cable. Este es un vistazo de una de las naves que tenemos. O sea, en total tenemos 11.000 metros cuadrados, pero en nuestra sede principal tenemos 7.500 metros cuadrados. Esta es una foto, muchas bobinas, bobinadoras, desbobinadoras, equipos, equipos productivos. Este es un equipo de control de calidad. También se los pongo por el tema de ingeniería. Como están empezando, nadie aquí me va a entender que es una transformada de Laplace, pero algo de eso así existe. Yo lo Mate 3, Mate 4, yo me acuerdo haber operado algunas de ellas y decir, esto nunca lo voy a ocupar en mi vida. Sigo sin ocuparlo en mi vida, pero por lo menos sé que esta máquina saca esos datos a través de una transformada de Laplace. Entonces, son equipos de control de calidad de punta, tecnología alemana, que básicamente en las líneas de producción están tomando mediciones constantes de los diámetros y los espesores de los cables. Entonces, cada uno de estos valores que ustedes ven acá está tomado por un cabeza láser, que lo que hace es tirar un haz de luz láser, generar una sombra, y esa señal de la sombra a través de una transformada de Laplace la convierte en una señal de longitud, en un dato de longitud. Entonces, así es como funciona esta máquina, súper interesante. Entonces tenemos tecnología de punta de control de calidad en nuestras líneas de producción. Vea, igual te genera un dibujo de la ovalidad del cable, del forro, 8 puntos de espesor diferentes. Entonces hay mucha tecnología detrás de lo que hacemos, mucho control de calidad, y o sea, es parte de la evolución de venir de esto a esto. Esto es una línea de producción, una línea de extrusión. Esto que ven acá no es que esté estático, está corriendo a 250 metros por minuto. Entonces pasamos de líneas bien artesanales a líneas de extrusión de alta velocidad. Estos son los láseres que les digo, mandan la señal a esto. Esto tiene una computadora central que si ve alguna desviación del valor real con la receta, le manda señales a los motores, a los variadores de frecuencia de los motores que controlan esas máquinas. Entonces hace la compensación automática sin ninguna injerencia de un humano. Entonces también tenemos esa parte. Y cada uno de estos datos es recabado por estos equipos láser que toman alrededor de 5.000 a 25.000 mediciones por segundo. Entonces es parte del control de calidad, la ingeniería y la tecnología que le hemos metido a la planta. ¿A dónde vamos? Nuestra nueva planta está en proceso de construcción, pero estamos muy cerca de arrancar con la primera etapa. Son 9 etapas el plan maestro, que muy seguramente se van a cortar a 7. Ahí están viendo un timelapse de cuando le estábamos levantando. Yo les decía, hoy por hoy operamos en 4 bodegas, 11.000 metros cuadrados. La principal tiene 7.500 metros cuadrados. Este plantel, cuando esté todo dicho y hecho, va a tener 30.000 metros cuadrados de área productiva. Ahorita estamos empezando con 3.500 y a finales de este año esperamos arrancar con otros 3.500, y no es que 6.000 metros cuadrados. Estamos en evaluación todavía, pero el plantel tiene un potencial de 30.000 metros cuadrados, es decir, 4 veces lo que tiene nuestro plantel actual.
y tiene una certificación del gobierno de El Salvador como depósito de perfeccionamiento de activos, que es otra manera de llamarle zona franca. Entonces vamos a tener beneficios de zona franca acá, ya aprobado por el gobierno, así que está orientado 100% a la exportación. No se los mencioné, pero el volumen o el ratio de nuestras ventas es alrededor de 30% se queda aquí en El Salvador, el 70% lo exportamos a todos los países que les mencioné. Nuestro segundo mejor mercado es, después de El Salvador, Estados Unidos. Y luego el tercer mejor mercado, paradójicamente, es Costa Rica, que es donde está la fábrica de la multinacional que les comentaba, ¿verdad? Entonces logramos hacernos un nicho ahí en un país que históricamente dijimos, pucha, este va a ser intocable, ¿verdad? Y hoy paradójicamente es nuestro tercer mejor mercado. Les cuento un poquito de mi trayectoria. Si les parece conocido este muchacho prometedor aquí en el fondo, porque sí soy yo y sí tenía pelo. En algún momento lo tuve. Entonces, que me van a preguntar qué pasó, pues la gravedad pasó, o sea, todo lo que estaba aquí arriba bajó aquí, ¿verdad? Entonces la gravedad pasa, pues la gravedad llega y nos llega a todos, así que esta fue una foto de mis inicios en el laboratorio de control de calidad. Mi primer rol en la organización fue ser el jefe de control de calidad. Y digamos que era jefe, pero mi equipo era yo y un calibrador, un micrómetro, una báscula. Era todo lo que teníamos de control de calidad en ese momento, ¿verdad? Acuérdense, esto fue en el 2007. Entonces, bueno, dentro de la organización, ingeniero industrial, ¿verdad? Cuarto año, estaba cursando cuarto año, yo ni idea de qué era un cable, ¿verdad? Y llego y mi recibimiento, la persona, y yo entré a la organización porque el jefe de control de calidad se estaba retirando de la empresa, entonces abrieron la plaza y llegué. Mi recibimiento es que me llevan como 10 Biblias así, estas son las normas para hacer cables, vea, tenés que entenderlas porque control de calidad tiene que entender cómo se fabrica un cable, cómo se procesa y cómo se aplica en el proceso de producción, vea. Entonces ese fue mi recibimiento y todo en inglés, y a cuál más raro y con los términos más extraños. Les habla del proceso de trefilado. Trefilado en inglés se dice drawing, como de dibujar. O sea, me dan el libro, yo comienzo a leer sobre drawing y yo, pero ¿por qué están dibujando un alambre? Decía yo. Y nadie me explicaba que drawing, me hubiera servido un montón y me hubiera ahorrado un montón de cosas que me dijeran que drawing era trefilado, ¿verdad? Pero bueno, ese fue mi recibimiento. Entonces, si se fijaron, hablo mucho y parte de mis labores fuera de la empresa en temas de normalización. ¿Por qué? Porque yo me formé en normalización. O sea, mis primeras experiencias fueron leer todos esos libros, entender cómo se aplican normas eléctricas. Sigo en organismos de normalización, pero es porque era parte de mi rol. O sea, mi recibimiento a la empresa fue entender todo esto porque hay que aplicarlo en el piso de producción, ¿vea? Y si hacemos productos nuevos, tenés que saber a dónde en las normas está el producto nuevo para que después nos expliques cómo se hace, ¿vea? Entonces ese fue como mi primer rol. Bueno, ya tenía como un año y medio de estar en la empresa y me dice mi jefe en el momento, vaya, tu primer proyecto es montar el laboratorio de control de calidad, el primer laboratorio de control de calidad de la empresa para certificarnos UL. Y yo, well, peor todavía, ¿verdad? Yo había leído las normas UL, pero no sabía que UL certificaba en ese momento. Y me dicen que yo tengo que montar un laboratorio de control de calidad para cables, cuando yo lo único que tenía era un micrómetro, un calibrador y una báscula. Está bien, vamos a leer y a estudiar y a aprender las normas UL, porque hay una norma UL. Hay normas UL para fabricar cables, pero hay una norma UL que te dice cómo montar el laboratorio y también te dice cómo hacer los protocolos de prueba, ¿verdad? Entonces no les digo que fue fácil, así como Ari decía, no va a ser fácil, y se lo voy a decir varias veces en la conversación, o sea, las cosas no son fáciles allá afuera, pero sí te recompensa y sí es gratificante cuando las logras y vas conquistando cosas. Eso tal vez es lo más importante. Entonces me tardé 2 años en montar el laboratorio, me equivoqué, compré un equipo mal y eso nos retrasó como 6 meses el arranque de la certificación, porque lo primero que hace UL es certificar el laboratorio o aprobarte el laboratorio. Cuando el laboratorio está terminado, entonces va a ver producto y a analizar producto, y más o menos el proceso de UL. Entonces sí, me equivoqué montando el laboratorio, pero al final lo logré, ¿verdad? Y logramos montar el laboratorio a finales del 2009, buscamos UL, llegaron a ver el laboratorio, le dio el cheque, ¿verdad? Y después mandamos producto a Estados Unidos y el resto es historia, ¿verdad? Entonces digamos que es parte como de mis inicios, de mi arranque, mi carrera profesional, control de calidad en una fábrica de cables.
Luego se me dio la confianza de gestionar el equipo de producción, y tal vez aquí voy a pasar un poco más rápido para no entretenernos tanto aquí. Entonces estuve muy cerca de la gente del piso de planta. Luego ascendí, no había gerente de planta, sino que el gerente, las jefaturas le reportábamos al gerente general. Entonces en ese momento se creó la gerencia de planta y yo absorbí mantenimiento, producción y calidad. Y me dan mantenimiento y yo no entendía mucho de mantenimiento industrial. Soy ingeniero industrial, pero no me enseñaron ni a automatizar PLCs, ni a programar variadores de frecuencia. No sabía que era un HMI. Entonces me tocó ir a aprender sobre mantenimiento industrial. Ahí está. Me tocó ir a aprender sobre mantenimiento industrial, qué era un valero, qué era una chumacera, se engrasan, por qué se engrasan, cómo se engrasan, la diferencia entre valeros, fajas, hay unas fajas tipo B, hay unas fajas tipo BM, hay unas fajas dentadas, hay piñonajes, cómo calcular relaciones de piñonajes, todo eso me tocó ir a aprender, porque era algo que si bien vi alguna base teórica en la universidad, quizás lo vi en física 1, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme, todas esas cosas sirven, muchachos, pero me tocó ir a refrescar todo eso. Entonces entré y me tocó ir a aprender de mantenimiento industrial y entender y de abrir paneles eléctricos, ir a tomar mediciones con un tester y hacer cosas por el estilo. Luego de eso, o sea, me consolidé en el cargo de gerente de planta y creé el departamento de ingeniería de procesos y apoyé en la creación del departamento de planificación de producción. No teníamos el departamento de planificación de producción, sino el jefe de producción decidía qué se hacía, cómo se hacía y él tenía sus métodos empíricos que funcionaban, pero no eran lo más organizado del mundo, llamémoslo así, ¿vea? Entonces, como les digo, creamos ingeniería de procesos, no existía, y apoyé en la creación del departamento de planificación y me pasaron la bodega de producto terminado, ¿vea? Igual de logística, o sea, no sabía de eso. El almacenamiento de cables tampoco, ¿vea? Yo creo que sin temor a equivocarme, les voy a decir, ha sido y es mi principal falencia el control de inventario y la gestión de una bodega de cables, ¿vea? Ya hemos tratado de irlo mejorando y a donde estábamos hace 10 años y después hace 5 y donde estamos ahora, pues estamos años luz, pero sí fue un proceso doloroso y largo, ¿vea? Y finalmente el del 2019 tomé el rol de liderazgo de la empresa. 3 lecciones reales que yo les puedo dar y por ahí lo pongo arriba, lo que la universidad no me enseñó, porque yo estoy seguro que ustedes sí se lo van a enseñar. La actitud, el empeño y la dedicación vencen el talento. Yo prefiero una persona que le meta la actitud, que tenga ganas de aprender, que sea pilas, que trabaje, que dé la milla extra, a alguien súper talentoso y que sea cómodo, Aragán, ¿vea? Entonces eso es tal vez una de las primeras lecciones. El talento les va a abrir las puertas, la actitud incluso les va a abrir puertas o va a ser un tema de decisión de si se quedan o no, o si van a seguir ascendiendo dentro de una empresa o van a optar a mejores oportunidades. Esto lo hablábamos con los muchachos en la plática inicial. Y me alegro un montón de saber que aquí hay programas de mentoría en Key, que pueden buscar mentores, acercarse a ellos, aprender de ellos. Entonces yo les digo, consíganse, no uno, varios mentores y aprovechenlos al máximo y vayan a preguntarles y aprendan de ellos y escaroléenles la mente y saquen lo que puedan y deban sacar de ellos, porque les va a abrir un montón de puertas y les va a ahorrar un montón de aprendizajes dolorosos, haber oído experiencias de otra gente y poder adelantar. Van a llevar camino adelantados si ustedes ponen esto en práctica y se buscan mentores. No tengan miedo de pedir, de acercarse a uno y decirle, mira, ayúdame en esto. Tal vez no necesariamente, mira, diseñame un programa de mentoría, ¿verdad? Con algunos lo van a poder hacer, con otros es más, me puedes ayudar en esto, o me puedes enseñar este tema. Y eso es la parte importante. Sean humildes, déjense ayudar. Créanme que todos los que están en algún lado y han ido creciendo y escalando es porque una o varias personas les abre oportunidades. Entonces no tengan miedo ni tengan pena de aprovechar esas oportunidades, porque hoy pueden estar y mañana quizás no pueden estar. Y una vez las reciban esas oportunidades, aprovechenlas al máximo, sáquenles el jugo y nuevamente les va a abrir un montón de puertas y les va a ayudar a crecer. Y esto es especialmente cierto en el entorno tan cambiante de gestión empresarial, es que
el líder debe evolucionar y no te tenés que mantener estático. La única constante en este mundo es que todo cambia, todo se mantiene cambiando y aparentemente todo cambia más rápido ahora de lo que lo hacía antes. Yo, por ejemplo, tengo una misión bien personal y es que cada año, al inicio de cada año, yo me pregunto qué se necesita de mí como líder en la organización para este año. Y les digo, han habido diferentes iteraciones de cuál ha sido mi pilar o mi eje estratégico de trabajo cada año dentro de la organización. Mi primera misión cuando entré era escalar la organización, cómo la escalamos lo suficiente para ganar economías de escala. Luego era cómo llegamos a más clientes o cómo hacemos que la marca llegue y le guste a más personas, ¿vea? Cómo exportamos más. Entonces todo eso va relacionado quizás con crecimiento, push de ventas, push de producción. Como venía de la planta, yo conocía muy bien los ratios de trabajo de la planta, ¿verdad? Cuando tomé la planta teníamos más o menos un 50% de capacidad inutilizada porque no teníamos suficientes pedidos y esa era la realidad. Entonces yo sabía que teníamos esa capacidad ociosa. ¿Cómo ocupo toda esta capacidad ociosa? O sea, ya tengo las personas para cubrir estos turnos, ya tengo la maquinaria, tengo el tiempo, hoy veamos, de colocar pedidos en esas máquinas, ¿verdad? Entonces ahí venía tema de marca, tema de push de ventas, vamos a exportar, ¿verdad? Hubo una lección dura en el año 2020 de pandemia, nuestro ratio de ventas era 70% El Salvador, 30% exportación. Entonces El Salvador se cerró por completo, entonces estábamos nosotros, que les contaba, súper apretados y viendo de dónde sacábamos para salir adelante. Entonces, ahí tomé una decisión bien determinada de decir, hay que darle vuelta a la tortilla del ratio de ventas, porque no podemos depender solo de El Salvador, un país que es el más pequeño de Centroamérica, grande de corazón, grande de personas, pero hablemos lo que es, no somos la economía más grande de Centroamérica y no somos el país más grande de Centroamérica. Y les puedo decir que en 1 año y medio hicimos el switch. 70% exportación, 30% El Salvador, sin dejar de crecer en El Salvador. Lo que pasa es que crecimos exponencialmente en exportaciones, ¿verdad? Entonces hubo un esfuerzo deliberado a exportar. Entonces yo les decía, yo cada año voy evolucionando y hago algo diferente. Después otro año fue, controlemos el crecimiento y veamos de mejorar las finanzas en temas de colecturía, cuentas por cobrar. Este año, por ejemplo, es control de desperdicios. O sea, una fábrica de cable, lo que más te mueve la brújula son los desperdicios, porque lidiamos con cobre, lidiamos con aluminio, lidiamos con metales preciosos. Entonces, te mueve la brújula un montón. Entonces, el líder tiene que evolucionar y todos tienen que evolucionar. Y ustedes como estudiantes, igual lo que se les pide este año no puede ser lo mismo que se les pide el otro, ni en 2 años, ni cuando empiecen su carrera profesional. Preocúpense siempre de ver cómo van a evolucionar en pro de mejorar para ustedes y de mejorar para los que los rodean, ¿verdad? Bueno, este es el primer mito, el mito del emprendimiento, que emprender es solo formar, y realmente eso no es así. Cuando estaba preparando la presentación, estaba buscando bastantes fuentes de información o frases que me pudieran gustar, y encontré una que tenía un gráfico, y el gráfico era un señor con unas sandías, vendiendo las sandías a $1. Y a la par había otro señor vendiendo fresco de sandía, jugo de sandía, a $1. Entonces, ¿qué decía? Uno vende lo que tiene, el otro reimagina lo que podría ser. Y me resonó tanto porque, o sea, digamos, yo vengo de las entrañas de la operación. Entonces, yo veía lo que teníamos, que nuevamente les digo, era muy bueno y fue muy exitoso, pero yo reimaginaba lo que podía llegar a ser Enerwire. Decía, pucha, si hiciéramos todos estos cambios, o sea, obviamente venir a hacer un montón de cambios estructurales, de ideas, etcétera, etcétera, pero yo reimaginaba qué podíamos llegar a hacer. Y emprender no es solo fundar o empezar algo de cero, que yo creo que es el contexto más tradicional de la palabra o lo que entendemos, sino que emprender también puede ser, pensemos las cosas diferentes, pensemos las cosas mejor, cómo yo agrego valor a algo que funciona bien y lo puedo escalar y lo puedo hacer crecer. Entonces es parte de una de las lecciones que les quiero dejar, que emprender no necesariamente, y por eso el título de la charla es emprender desde adentro. A mí me tocó emprender desde adentro, me tocó hacer un montón de cambios estructurales. Yo les decía, la empresa se llamaba Condusal, Conductores Eléctricos Salvadoreños. A mí me tocó, junto con otro equipo de personas, empujar el cambio de marca. Entonces emprendí el cambio de marca. Luego, ¿qué otro cambio hice? Hice cambios estructurales en cómo hacíamos pricing.
teníamos 10 listas de precios para El Salvador y 2 listas de precios para todos los mercados de exportación. Como que algo no sonaba tan concordante. Entonces, una de mis primeras labores fue ir a buscar precios de cables, de venta de cables de cada mercado centroamericano, y creamos listas de precios dinámicas para cada país, y a donde estamos ahora, digamos que es otro mundo, pero en ese momento fue crear listas de precios especializadas por país y por tipo de cliente o por volumen de cliente. Entonces, nuevamente, teníamos 2 escalas de precios para toda exportación en muy rápido tiempo, y porque recabamos información y estudiamos, teníamos 2, 3 listas para Guatemala, 1 para Honduras, 3 para Costa Rica, y así sucesivamente, 2 para República Dominicana en su momento. Entonces, también era reimaginar algo que ya teníamos, que nos tocó emprender, que nos tocó cambiar, y lo llevamos. Otro punto es reestructurar el equipo. O sea, cuando yo entré, digamos que mi jefe en su momento, él era el que veía todas las compras de materia prima y era el único que sabía hacer costeo y pricing. Entonces, por ende, cuando yo entré a liderar el equipo, yo era el único que podía comprar materias primas y hacer pricing, ¿vea? Entonces, mi misión fue, hay que crear un equipo. No teníamos departamento de compra y no teníamos departamento de pricing. Obviamente me tocó mis buenos 2 años de echarme yo todavía haciendo todas las compras, y de los vendedores que si querían un descuento del 2-3% de algún producto me iban a preguntar a mí y yo calcularle el precio y ver si era factible o no en función de márgenes, ¿verdad? Entonces ahí comenzó un camino doloroso y nos tomó algo de tiempo de crear políticas de pricing en base a márgenes, porque los cables tienen precios dinámicos en base a precio internacional de materias primas. Entonces ahí cambiamos todo el equipo de pricing, y hoy el equipo de pricing tiene 3 personas. O sea, tenemos un equipo de pricing de 3 personas y tenemos un equipo de compras de 3 personas. Y digamos que ya no me toca a mí crear la orden de compra, ir a negociar todos los precios, ir a generar descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tengo relación con nuestros proveedores porque nuestra industria es bien particular y es una parte importante, pero creamos un equipo, nutrimos un equipo y reimaginamos la estructura organizacional de lo que era Enerwire. Y hacer esos cambios, y les puedo decir un montón de cosas que cambiamos, porque realmente escalar así, o sea, no es fácil. Aquí pasaron un montón de cosas, yo les estoy resumiendo, pero aquí pasaron un montón de cosas, que unas quizás fueron más fáciles, otras fueron bastante más difíciles, pero sí hubieron un montón de cambios, ¿verdad? Entonces, en ese apartado, lo que yo les puedo decir es que emprender desde adentro requiere coraje. Primero, porque no tenés una gran adrenalina, que normalmente tenés al inicio, cuando estás a cero. Y lo otro, porque yo tenía el peso de 26 años de historia. Mucha historia, muy buena, muy exitosa. Entonces, ¿por qué cambiar tanta cosa relativamente rápido? Porque lo hicimos un periodo de 2, 3 años, si esto está funcionando y está funcionando bien. Entonces ahí vienen los cuestionamientos y tienes que vender tus ideas. Y les digo, o sea, el que creo que una de las cosas más controversiales fue el cambio de pricing, porque al analizar los precios de Centroamérica vimos que en ciertos países el margen era por debajo de lo que históricamente la compañía pedía como margen mínimo. Entonces yo comencé a hacer mis iteraciones, mis análisis de sensibilidad, de finanzas, y decía, puchica, si logramos escalar a este volumen, podemos vender este margen. Pero no podemos escalar este volumen si yo no me bajo ese margen primero. Entonces la apuesta era, me voy a bajar a un margen que no es rentable para la organización, con la esperanza que vamos a generar suficiente volumen para que sí sea rentable, ¿vea? Y digamos que sí rindió dividendos, pero en su momento fue controversial, cuestionado y a saber si va a funcionar, ¿vea? Pero era parte de las iniciativas de emprender desde adentro. La consistencia sin aplausos, y yo tal vez aquí les voy a hablar de 2 concepciones o conceptos del tema de consistencia. Una es qué hacemos o cómo nos esforzamos cuando nadie nos ve, y si lo hacemos continuamente y apostamos por ello, y si nos organizamos y somos consistentes a nuestra hora de levantarnos, a nuestra hora de estudiar, a nuestra hora de leer, a nuestra hora de aprender de otras cosas. Yo les comentaba, en mi trayectoria a mí me tocó aprender de mantenimiento, por ejemplo, me tocó aprender de laboratorios de cables, y en mi día a día tenía actividades, pues, entonces de alguna manera me tocó apartar un tiempo y ser muy disciplinado
para aprender de esas cosas nuevas para ejercer mejor mi función. O sea, yo perfectamente pude haber no ejercido, no apartado ese tiempo y no ser consistente, y honestamente nadie me lo estaba exigiendo que me especializara así, pero yo veía que yo necesitaba esa consistencia y yo quería conocer bien lo que mi equipo hacía para hablar con propiedad. Entonces era parte de la consistencia. Yo agarré una agenda de trabajo, llegaba a la empresa, hacía mi día, y yo normalmente me retiraba entre 7 y 8 de la noche porque era el único momento que podía quedarme leyendo sobre mantenimiento industrial, sobre laboratorios de control de calidad. Hoy estoy empilado con inteligencia artificial, de hecho la presentación la hice en Claude. No le puedo decir que soy súper ducho, ¿verdad? Pero porque me tomó 24 versiones llegar a esto. Pero ahí está, ¿verdad? Y digamos que compagina bonitos conceptos con mi realidad de mi historia, de mi trayectoria empresarial. Y me metí a un curso de Claude y lo estaba haciendo en las noches, ¿verdad? A las 10 de la noche, que se duermen mis hijos, y de 10 a 12, ¿verdad? Y bueno, aprender y después exigirle a mi equipo, bueno, démosle, ¿verdad? Todos nos tenemos que meter a esto, si no nos va a dejar el tren, ¿verdad? Y el otro es la consistencia de que si realmente lo que hacemos versus lo que decimos es lo mismo. Y yo fui a un curso de liderazgo que decía, tu audio y tu video deben ser iguales. Es decir, lo que vos decís debe ser lo mismo que vos haces, ¿verdad? Entonces, les vuelvo al curso de Claude ahorita, ¿verdad? Yo no le podía exigir a mi gente que se meta a un curso de Claude afuera de horas de la oficina si yo no lo hacía primero. O sea, yo les pedí, nos vamos a meter a este curso, es de un tipo del TEC de Monterrey que enseña sobre IA, habla muy bien de Claude. Yo me metí a un curso preliminar para ver si el tipo era bueno, y de ahí nos metimos a un curso de 5 sesiones. Era un curso abierto, vos podés conectarte en el espacio que vos querrás. Entonces yo les dije, va, chivo, aquí está, ¿verdad? No les voy a exigir nada más, que hagan el curso y háganlo en su tiempo, ¿verdad? Y justo fue la semana antes de Semana Santa, ¿verdad? Yo fui el primero que terminé el curso, y de los 7 que nos metimos todavía hay 4 que no lo han terminado, ¿verdad? Entonces ahorita ya comienzo a apretar las tuercas, pero esa es consistencia, ¿verdad? Yo nuevamente no les puedo exigir a mi equipo que hagan cosas que yo no estoy dispuesto a hacer. Yo no le puedo exigir a mi equipo que dé la milla extra, que se quede reparando una máquina, si yo no les doy los recursos necesarios o no les doy el respaldo de estar ahí con ellos para resolver esos problemas, ¿verdad? Y es algo que sí trato de profesar muy fuerte, esa consistencia de que lo que yo digo sea también lo que yo hago, y hacerlo disciplinadamente. Este es un punto, tal vez especialmente también en el título le hablaba de autenticidad. Y esta frase de Steve Jobs, de el coraje de seguir tu corazón e iniciativa, de alguna manera ya saben en lo que realmente quieres convertirte. Y yo aquí quizás tengo un caso súper especial porque mi jefe, que en su momento fue el fundador de la empresa y me cedió la oportunidad de liderar Enerware, es una persona muy inteligente, ingeniero electricista, la persona más brillante que he conocido en mi vida, mi mentor en tema de fabricación de cables, y era una persona muy apreciada. Entonces, cuando yo tomé el rol de liderazgo de la empresa, la mayoría de gente esperaba que yo fuera como él. No que fuera Rodrigo, y que trajera mis ideas y mis innovaciones y mi emprendimiento, etcétera, etcétera, sino que la gente esperaba, o sea, Rodrigo va a venir y va a ser igual que el ingeniero, y va a hacer las cosas de la misma manera. Me tomó 3 años de hacer paz y decir, yo soy yo. O sea, yo estoy imprimiéndole mi propio estilo a la organización, y digamos que no es que lo dejé de hacer, pero me estaba pasando una factura bien yuca en mi autenticidad interior y también en mi tiempo, porque digamos que él tenía un estilo diferente de hacer las cosas a lo que yo quería implementar. Y les digo, o sea, él tenía una costumbre de hacer una ronda en toda la planta todos los días, alrededor de mediodía, y se tomaba de 1 a 2 horas, ¿verdad? Y yo tenía un montón de planes de emprendimiento, de cambiar precios, de impulsar el tema comercial, de escalar de la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Él tenía mucho enfoque en procesos, en producción, en automatización, que las máquinas trabajaran bien, y me enseñó mucho de eso también. Pero le puedo decir que realmente es un error no ser fiel a vos mismo y a tu esencia. Entonces, si un súper buen consejo, y no se tarden 3 años como yo me tardé, les puedo dar es: sean auténticos a su esencia. No quiere decir que no puedas aprender de los grandes, no quiere decir que no puedas aprender de la gente que lo ha hecho bien. Claro que puedes aprender, pero mantenerte fiel a tu esencia.
Busca cuál es tu esencia, sé fiel a ella y seguí haciendo las cosas de una manera que vos te vas a sentir satisfecho. Porque les digo, estar queriendo jugar a ser fiel a tu esencia, pero querer ser alguien más, después te pasa factura, porque ¿qué me pasaba? Yo hacía las rondas, así como tal cual las hacía todos los días, tenía un montón de cosas que hacer y después no me alcanzaba mi día para implementar mis planes. ¿Ve? Entonces, ¿qué me tocaba? Salir a las 8, 9, 10 de la noche de la oficina, porque yo quería implementar mis planes, pero no quería dejar de que la gente sintiera que me parecía a él. ¿Vea? Entonces, definitivamente les digo, manténganse fieles a ustedes mismos, sean auténticos, no esperen y que no les digan tenés que ser como otra persona. Que sí les digan aprende o preocupate por aprender de las cosas buenas de otra gente, pero que no les digan que tenés que ser otra persona. Vos tenés que ser vos mismo y de verdad que eventualmente eso les va a rendir frutos miles. Y finalmente, liderazgo que trasciende lo bonito y lo complicado del liderazgo, que son humanos imperfectos liderando personas imperfectas. ¿Vea? Entonces, ¿cómo es esto? No hay manera de hacerlo bien. Yo no creo que sea una receta de cocina. Hay diferentes tipos de líderes, hay diferentes tipos de cómo liderar a las personas. Yo soy fiel creyente de un concepto que se llama liderazgo situacional, que es básicamente convertirte en un camaleón de cómo vas a liderar a cada persona diferente. Hay personas que les puedes hablar un poco más directo y duro, hay personas que hay que masajearlas un poquito más cuando les digas algo, hay personas que tenés que explicarles más, hay personas que tenés que explicarles menos. Entonces yo creo que tenés que saber convertirte en para ser un buen líder, convertirte en un camaleón y de alguna manera darle a cada uno el estilo de liderazgo que necesitan y que se merecen. Eso por una, y de ahí incluso para una misma persona va a tener un liderazgo situacional, porque en mi caso, traer una persona nueva viene a la organización, yo le tengo que enseñar cómo hacer cables, pero después de eso les tengo que enseñar, hablemos del director de operaciones, que yo les decía que venía al Dollar City. Le enseñé de especificaciones de cables, de calidad, de producción, de maquinaria, de mantenimiento, pero llega a un punto que él agarra competencias. Entonces ya no lo puedo liderar igual, ya no es enseñarle, ahora te delego. Quizás de la mano te voy acompañando, pero te comienzo a delegar cosas y después te suelto la mano y te delego lo que tu rol demanda hacer. ¿Vea? Entonces, es una misma persona, diferentes momentos y tipos de liderazgo que la persona va a tener. Entonces, realmente el tema del liderazgo es un tema súper rico. Estoy seguro que acá lo van a abordar ampliamente en Key, pero genuinamente tiene que ser algo que fluya y que va cambiando en el tiempo. Unas cuantas verdades sin filtro. Ya Ari se me adelantó, va a ser difícil, punto. No es fácil, pero échenle ganas, porque cuando uno lo hace bien, rinde frutos. No tengan miedo de equivocarse, porque los errores son datos. Aquí tenemos ingenieros, entonces creo que todos están familiarizados con el método científico, la prueba y error. Al final, muchas de las mejores invenciones se llegaron a partir de un montón de iteraciones y haber cometido errores. Los retos tienen otro nombre: oportunidades sin etiqueta. Esto es especialmente cierto de cómo abordé varios de los retos de mi carrera profesional. La persona que levanta la mano cuando todos bajan la vista, esa persona lidera. O sea, yo cuando estaba en control de calidad y llegué a un punto que era una competencia buena en mi rol, lograba hacer mi trabajo rápido y tenía disponibilidad de tiempo. Fácilmente pude haber dicho, bueno, me voy a meter a internet, voy a darle seguimiento a algún partido o lo que sea, pero no, yo la verdad que mi tiempo, no quiero decir que me sobraba, porque tampoco es que me sobraba, pero podía sacar lo que me pedían en tiempo y en forma. Lo primero que yo hice es, quiero aprender a operar las máquinas, quiero que me enseñen producción, porque produce y cómo produce. Luego tuve que aprender de mantenimiento, ¿verdad? No necesariamente me lo pidieron, pero yo sí quería hablar con propiedad de mantenimiento industrial. Luego tomé el reto de sacar mi MBA, quiero mejorar en tema de finanzas. Mucha gente en la organización me decía, Rodrigo es un gran metido, y quizás en parte era verdad. Pero yo me fui a meter a todas las áreas de la organización. Me fui a meter con el contador de por qué hacía los asientos contables como lo hacía. Cuando había que cerrar una venta técnica, yo era el primero que levantaba la mano y yo quiero ir con ustedes porque yo puedo explicar los atributos del producto desde el punto de vista de un ingeniero que hace el producto. Entonces, sean esa persona, la persona que levanta la mano, si hay la oportunidad de levantar la mano y hacer más.
porque eso los va a hacer mejores líderes y también les va a abrir puertas. Y esto yo lo llamo el superpoder del ingeniero líder. ¿Vea? Y yo lo digo ingeniero líder porque soy ingeniero, pero eso lo puede hacer cualquier persona que se lo quiera proponer. Tener la capacidad de hacer un zoom in y un zoom out. ¿Qué es el zoom in? Tener la precisión operativa. O sea, yo hasta la fecha, cuando hay un problema grave en la planta, yo me meto y indagamos, un valero, es el tren de piñonaje, lubricaste el valero, cuándo fue el último mantenimiento preventivo que le diste, movieron X sensor, conozco bien las máquinas, entonces puedo meterme, pero no he dejado de hacerlo. Y el zoom out es poder seguir desde el puesto de un líder, 10.000 pies de altura, y ver toda la mesa de trabajo, toda la mesa del juego y poder tomar decisiones estratégicas desde ahí. Y les doy un ejemplo, la planta actual, la nueva planta que estamos construyendo. Yo vengo de la planta, estuve en producción, conozco las velocidades de las máquinas, los ratios, el throughput, entonces en mi zoom out yo sabía que quería una planta más eficiente que sacara más toneladas producidas con la mitad de las máquinas. En mi zoom in yo sabía cómo especificar las extrusoras, qué velocidad tenían que correr, las máquinas trefiladoras, qué productos iban a correr, cuáles iban a ser las rutas. Entonces, la nueva planta es, digamos que un proyecto bien cercano mío. Yo compré todas las máquinas, yo las especifiqué, los ratios de velocidad a los cuales les pedimos a los proveedores las máquinas, el layout, la distribución en planta, y puse el ingeniero industrial que todavía hay en mí, lo puse a prueba y puse esos conocimientos en juego, cómo íbamos a poner las bandejas eléctricas, las tuberías de aire comprimido. Históricamente hemos ocupado acero galvanizado, y hoy las vamos a poner de aluminio. Yo no conocía aplicaciones de tuberías de aluminio en aire comprimido, me tocó estudiar y dije, no, tenemos que ir con aluminio ahorita en la nueva planta. Entonces sí hice un zoom in súper fuerte en ese proyecto, y normalmente hago zoom in en la mayoría de cosas en la empresa, pero también tengo la capacidad de entender, o sea, cuál era el zoom out de todo esto. Nuevamente, saber qué quería que hiciera la planta a grandes rasgos, cómo quería que fuera la productividad de la planta, cómo podíamos ganar mayores economías de escala con mejores equipos y mejores especificaciones. ¿Qué tarea les dejo? Creen una ética de trabajo impecable desde ya, no mañana, no pasado mañana, no un año, desde ya creo una ética de trabajo impecable. Yo soy muy fan de los deportes, me gusta mucho el básquetbol. Yo no sé si estarán muy bichos o saben quién es Kobe Bryant. ¿Les suena? No, pues no estoy tan viejo. Ese tipo tenía una ética de trabajo impecable, o sea, y es parte de la consistencia que les hablaba en algunos slides atrás. El tipo era consistente, tenía una ética de trabajo, se levantaba creo que a las 3 o 4 de la mañana a tirar. De ahí desayuno, hacer pesas, de ahí una siesta, otra sesión de tiro, y así iba su día, y en la noche todavía entrenaba con el equipo. Tenía una ética de trabajo impresionante el tipo. Y eso es lo que les quiero dejar. Creen esa ética de trabajo impecable desde ya, en cualquier forma, en cualquier sentido de lo que estén haciendo ahorita o emprendiendo ahorita. Ya les decía, no le tengan miedo de equivocarse probando cosas nuevas. O sea, es parte del proceso. O sea, no al final, no se acaba el mundo. Todos cometemos errores, pero esos errores te van a llevar a mejor aprendizaje y a hacer mejor las cosas. El problema genuino es, me equivoqué, pero no aprendí de ese error. Ahí sí tienen un problema. Y lo que les decía, la autenticidad, definan claramente quiénes son, mantengan esa esencia, sean claros y sean fieles a esa esencia, y desempeñense de esa manera y condúzcanse de esa manera en todo lo que hagan. Y les dejo una pregunta final. ¿En qué organización, equipo o proyecto que ya existe podrían emprender desde adentro empezando esta semana? Piénsenlo. No tienen que responderlo ya, pero quédense con esa pregunta. Y bueno, muchas gracias. Agradezco especialmente a todos ustedes, a Juan Francisco y a todo el equipo por recibirme. Buenas noches.